tiene que ver la doctora María Soledad Molina. Buen día, María Soledad, o Sol, como te dicen habitualmente. ¿Cómo estás? Hola Sergio, buen día, ¿cómo va? Bien. Bueno, yo no sé cómo ves el tema de la adolescencia, la niñez, digo, un problema social que no sé si para vos empieza ahí o empieza en otro lugar, sobre todo con el tema, vemos de, yo lo nombro como consumo problemático, adicciones y demás, pero que digo, a alguien se le está escapando la tortuga, como decía Maradona, y no está pudiendo solucionar un problema que está a las claras y cada vez más evidente. Sí, sí, absolutamente. Lo primero que me gustaría decirte es que no todo consumo problemático es una adicción, pero que sí toda adicción es un consumo problemático, ¿no? Porque el tema del consumo problemático, lamentablemente, socialmente, está súper instalado en nuestra ciudad, ni hablar, en todos los barrios. Y la adicción, ya estamos hablando de otra cuestión patológica. A mí no me gusta decir la enfermedad de la adicción, pero bueno, nada, estamos hablando de una cuestión patológica que requiere otro tipo de abordaje, ¿no? De todas maneras, tanto el consumo problemático, bueno, la ley de salud mental, el plan Jacob, no sé si lo conoces, que es el plan integral para el abordaje del consumo problemático, con una ley que se sancionó en el 2014, bueno, trata de establecer la figura de un Estado que aborde esta problemática y la acompañe. Después de ahí, del dicho al hecho, sí, tenemos un largo trecho, ¿no? Porque el plan Jacob lo que hacía era prevenir el consumo problemático, asistir en forma gratuita a quienes lo padecían, bueno, entre otras cosas. Estas cuestiones no están dadas del todo, me parece. El tema, bueno, y vale la aclaración que para mí es sumamente instructiva, la diferenciación entre lo que es un consumo problemático y la adicción, pero tomando como base el consumo problemático, digamos, esto lleva a digamos, a los que consumen, digamos, que tienen estos consumos problemáticos, o son puerta para actos delictivos de cualquier tipo. Bueno, cuando no estamos en plena conciencia de lo que podemos hacer, esto suele suceder. O sea, no hay que tener un consumo problemático con drogas duras. Uno puede tener un consumo problemático con la ingesta de alcohol y subirse a un auto y provocar un delito. No tiene que ver con drogas más pesadas, como nos podemos estar imaginando. Así que depende del grado de consumo que tengamos, todos somos potenciales, hacedores de delitos. Sí, es decir, convertirnos en delincuentes, digamos que sería la palabra, no sé si es correcto, ante un consumo o posterior, digamos, lo que decís vos, vale la aclaración porque ya sea desde las pastillas farmacéuticas hasta, digamos, el alcohol, todo puede encuadrarse por lo que me decís. Sí, mal no entiendo. Por eso digo, a mí la palabra delincuente o la palabra drogadicto, que son palabras que habitualmente se usan, a mí no me gusta la connotación que tienen en todos los casos, obviamente hay que discriminarlos, hacen que en cualquier posibilidad social o de reunión o de lo que fuera, sobre todo en el caso de los adolescentes con la vulnerabilidad que presentan, terminemos cometiendo delitos, ¿no? En tu caso vos, contame, digamos, para presentarte más bien en detalle ante la audiencia, vos sos especialista, te has especializado dentro del derecho, ¿en qué rama? Yo me especialicé en abogada del niño, niña y adolescente. Es una especialidad, la figura de abogada del niño surge con la ley que estabas nombrando en una de las notas anteriores, la 26061, que, bueno, data del 2005, y en esa ley es donde se insta la figura de abogado del niño. Obviamente hay una especialidad previa en derecho de las familias, pero específicamente el abordaje de mi profesión es para esa población. Y, digamos, vos representás, en caso de un litigio,
¿Vos representás a los niños y niñas y adolescentes en este caso o a los padres de ellos? ¿A quién representás? No, negativo total. Sí, a los padres nunca, a los niños, niñas y adolescentes. Los padres quedan afuera de la consulta. Si bien los traen, obviamente, porque no pueden ser traídos de acuerdo a la edad, ¿no? Solitos, nosotros representamos a la voz del niño, ni más ni menos. ¿Y en qué casos un abogado de niños, niñas y adolescentes actúa concreta? No sé si puede dar algún ejemplo o algo para hacer más gráfica. Sí, donde está la voluntad del niño de participar en un proceso, digo niño para no decir niños, niñas, adolescentes, que es un poquito más largo, pero bueno, estoy hablando de la misma población, en donde esté involucrado en un proceso, ya sea judicial o administrativo, y tenga ganas de que su voz sea escuchada y transmitida por fuera de los adultos, que sean responsables o no, ahí intervenimos los abogados del niño. Correcto. Y hay casos... Puede ser en el caso, en el caso de un divorcio mismo. No tiene que ser nada demasiado complejo. Claro. En el caso de un divorcio, en el caso de un cambio de radicación, que suele pasar, en nuestra ciudad pasa un montón. En el caso de un régimen de comunicación, lo que antes se llamaba régimen de visitas, que el niño no esté de acuerdo con alguno de los papás. Bueno, nada, en casos de abuso sexual también. Y solo este tema, digamos, porque así como es nueva la legislación, más nuevo es en la información todavía. Y yo como periodista y por ahí habiendo pasado distintas situaciones que me han traído, que me han planteado, puedo conocer un poquitito más, me siento un total ignorante de esta parte del derecho, digamos, desde lo civil, desde lo ciudadano, para ser concreto. Ustedes, es decir, ¿qué intervención, qué inserción tiene hoy en la sociedad? Es decir, le pasa todo lo que a mí, digamos, de desconocer esto, lo que recién te preguntaba, que a lo mejor es algo tonto, decir, a ver, ¿a quién representan? Cuando lo explicás... No, para nada tonto, porque es una figura que es novedosa dentro del derecho, más allá de los años que tiene desde la ley que estábamos nombrando. Nosotros acá, por ejemplo, en Bariloche no tenemos, desde el Colegio de Abogados todavía, lo estamos pensando, una asistencia jurídica gratuita para niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. Tenemos una ley provincial que emula la ley nacional, que es la 4109, que bueno, nos avala en esa figura también, pero recién ahora estamos instalándolo. Y en cuanto a las políticas que refiere a esto, y bueno, yo estoy tratando de relacionar porque uno ve la evolución y acá sí cuentan los años y va viendo pequeñitos, bueno, yo tengo la imagen, ayer cuando hablábamos te decía que me quedó en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Flores, hace muchos años, pero muchos años, chiquitos de 8 años con una bolsita, drogándose con una bolsita de Epoxirran. No sé si eso se hace hoy o cambian la sustancia, cómo es, pero digamos que a esa edad, un chiquitito, porque es un chiquitito, ya esté haciendo eso, desde lo fisiológico ya sin duda de que lo afecta, porque el desarrollo neuronal le va a ser alterado, para empezar. Obvio. Y después lo social y todo lo demás que influye. ¿Vos crees que eso se está trabajando cuando se encaran los temas de las minoridades? La verdad que me gustaría pensar que tenemos las herramientas necesarias para poder encararlo. No me parece que se esté trabajando con ahínco, porque si no, no tendríamos tanta población de chicos y chicas consumiendo drogas de manera problemática. Sí me parece interesante saber que tenemos una ley de salud mental que acompaña estos procesos, porque el consumo problemático integra las políticas justamente públicas que se destinan para la salud mental, y que en esos casos también los chicos tienen la posibilidad de designar un letrado que los acompañe. Ya sea que la internación, bueno, sobre todo en el caso de que la internación sea involuntaria, ¿no? Lo que suele pasar también, Sergio, es que no tenemos muchas veces una red familiar de contención que acompañe estas problemáticas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se hace en esos casos, digamos, donde está el chico y no tiene, es decir, quién detecta, quién
no sé si usar la palabra denuncia, porque me da miedo usar Sí. alguna palabra como vos. Pero- No, está bien. La denuncia no siempre tiene que ser sinónimo de un hecho delictivo que nos deje en una situación de tipo penal. La denuncia puede ser dar aviso también de que detectamos que, no sé, tenemos un vecino que está con un chiquito en una situación de consumo problemático y no sabe cómo encarar el abordaje. Eso es una denuncia también que la hacemos. La hacemos para colaborar, la hacemos para ayudar, así que no le tenemos que tener miedo ni a la palabra ni al accionar, que justamente ese accionar lo que va a buscar, si tenemos esa buena intención, es la protección integral de ese niño que esté en esa situación, ¿no? En vez de ser niño, esté atravesando por una situación que ningún chico debería. Claro. Eso me parece y me resulta muy interesante. Estamos en una época de campaña electoral y sobre todo lo que tiene que ver con las municipales, donde nosotros tenemos acceso directo tanto a candidatos a intendentes o intendentas como concejales o concejalas. Sí. Y esta interpelación o consulta que en mi caso personal yo tomo 5 puntos básicos, que entre otros, qué sé yo, el problema del colectivo, el problema del alquiler, Claro. digamos, son, pero nunca se los interpelo, se les consulta mínimamente sobre este tema, que yo lo veo como un tema creciente, que nosotros por ahí lo vemos lejos y hasta sabiendo esto, yo lo vivo diciendo, la falta de información, lo que está pasando en Rosario, que justamente a partir del tema de la droga, porque no es solo el mundo del consumo lo que se evalúa, sino también de los proveedores, que surge todo en base al consumo, porque si no hay consumo, por más que haya proveedores... Sí, no hay negocio. Exactamente, no hay negocio. exactamente. Si no hay consumo, no hay negocio. Exactamente. ¿Algún político, alguien se te acercó o escuchaste que se haya acercado para consultarte sobre la problemática o te han invitado a algún foro de participación para hablar de la problemática, ya sea de consumos o adicciones, como quieras definirlo? No, ya te digo que no. Lamentablemente sí lo que veo es que lo que tiene que ver con la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes no se aplica directamente en lo que tiene que ver con la Ley de Salud Mental. Nosotros intervenimos sobre una persona de manera interdisciplinaria y generamos una internación, por ejemplo, y en ese caso el niño queda corrido del lugar, bueno, como sujeto de derecho obvio, pero queda corrido en el lugar a donde tenemos que evaluar que, encima es un niño y tener que ver cuáles son las garantías mínimas para ese procedimiento. Pero nunca es al revés, nunca se encara como que es un niño, entonces de la mano de esa población vulnerable que integra todavía por una cuestión etaria, vemos cómo encaramos las posibilidades de vulneración que puede estar enfrentando, porque un niño que está en esa situación es vulnerable totalmente. No tiene una red de contención detrás, o si la tiene, quizás la tiene, porque eso también es interesante de pensar, ¿no? Por ahí hay una mamá, un papá, una familia que realmente no puede con ese abordaje. Entonces ahí es a donde está el Estado apoyando, sosteniendo esa situación. Estos son temas que uno comienza a hablar y profundizarlo, creo que lleva muchos programas, sobre todo lo que es la formación. Yo estoy viendo el Facebook, por ejemplo, donde a mí me dice la cantidad de audiencia que hay, y te puedo asegurar que el tema genera poco interés, pero hay que dar el puntapié inicial, es decir, no hay que esperar que esté el interés, y que por lo general el interés surge a partir de desgracias, porque es muy difícil que surja la conciencia para prevenir y después es al revés. Siempre estamos corriendo detrás de lo que pasa. Y Claro. Así que, exacto, por eso recién cuando hablabas y decías, realmente no hay políticas públicas de prevención de este tipo de situaciones, ¿no? Tenemos una cantidad de normativa enorme que respalda cuando suceden las cosas, o no las respalda, justamente, trata de equilibrar algo que a veces es imposible. Pero en la previa, en el mientras tanto, en de qué manera cuidamos a las niñeces, adolescencias, eso no está. En nuestra ciudad, por lo menos, está un poquito flojo de papeles. Vos estás trabajando, digamos, ustedes se vinculan con abogados
similares. Bueno, vos me decís que dentro del Colegio de Abogados no hay una representación gratuita. No todavía, no todavía. Pero hay, digamos... No todavía, lo estamos pensando. Ajá, pero están agrupados, digamos, como abogados en la temática para debatir... Sí, tenemos una subcomisión de familia, que somos colegas que pertenecemos al Colegio de Abogados y Abogados de Bariloche. Y bueno, ahí estamos todos relacionados. Bariloche es muy chiquito, nos conocemos casi todos, pero lo que tiene que ver con la formación de abogados del niño, porque tampoco es una cuestión que hay que tomar a la ligera como profesionales, ¿no? Hay que pensar si realmente uno quiere dedicarse a esta rama, si está preparado para escuchar este tipo de casos que muchas veces generan hasta conflictos personales, ¿no? Porque escucharlos no es nada fácil. Bárbaro. Yo te agradezco este tiempo. Como dije, me quedan, no sé, por lo menos 10 preguntas que te haría. Estamos ya en las 10 de la mañana, así que el tiempo es lo que más apremia en esto. Y es más, me excedí en el tiempo, pero me gustaría retomar la charla porque creo que tenemos una responsabilidad más allá de informativa, de formativa, también de formar en esto y ver, y me gustaría inclusive poder juntar a los candidatos para que debatan este tema en particular, ver cuánto conocen y cuánto está dentro de sus proyectos el tema de las infancias, de la niñez, de la adolescencia. Por ahí el tema adultos mayores está siendo un poco más tratado a partir de que el adulto mismo participa, el adulto mayor va y lo plantea, no así los niños, digámoslo, que por ahí están en el problema y todo lo que trae detrás, Sergio, ¿no? O sea, todo el derecho a la educación y demás, que también se ve trunco frente a este tipo de situaciones, así que la verdad que estaría buenísima la propuesta. Bueno, te agradezco, te mando un abrazo y